Dimas Producciones presenta El Otro Medio, un programa íntegramente ambiental. Idea, realización, producción y conducción del Dr. Juan José Dimas. Auspician este programa Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Para comunicarse con la productora llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar. El Otro Medio, la cuestión ambiental. El Otro Medio, desde 2006. Entrevistas, comentarios, denuncias, información internacional y nacional. El Otro Medio, íntegramente ambiental. Conduce Juan José Dimas. Actualidad internacional. Ucrania, crisis política, crisis económica, la guerra del gas, la guerra por los recursos energéticos. El tema de la crisis en Ucrania se presenta como una Rusia reclamando a Ucrania le pague la deuda generada por el suministro del gas. Ya en el 2006 y en el 2009 se habían producido conflictos precisamente a partir del suministro del gas y el pago que, en este caso Ucrania, le hacía a la empresa proveedora Gazprom. En el 2006, Rusia le cobraba a Ucrania $50 por cada 1000 metros cúbicos y pretendió llevarlo a los $230, precio que ya pagaban los europeos. En ese momento también la empresa Gazprom cortó el suministro por falta de pago. Por aquellos tiempos, la información decía que Ucrania utilizaba alrededor de 80.000 millones de metros cúbicos de gas natural y que solo producían por sí mismos alrededor de 20.000 millones. El resto lo importaban de Turkmenistán y también de la propia Rusia. Recordemos que Ucrania en el 1922 surgió como una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. A partir de aquel entonces el territorio se expandió hacia el oeste, pero tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 comenzó un periodo de transición hacia una economía de mercado, durante el cual al principio Ucrania se vio afectada por una depresión económica que empezó allá por el año 1988 y que se prolongó casi 10 años. Ya entrados en este siglo, la economía ucraniana experimentó entre el 2000 y el 2007 un crecimiento sostenido. Sin embargo, a partir de la crisis financiera global del 2008, padeció una segunda depresión en la que el Producto Bruto Interno se contrajo. Entre el 2012 y 2014, la variación del Producto Bruto Interno ha sido prácticamente nula. Con algo más de 46 millones de habitantes, un 78% aproximadamente son ucranianos étnicos, con minorías considerables, rusos, bielorrusos y rumanos. Además del ucraniano, se habla el ruso y la religión predominante es la cristiano-ortodoxa. Repasemos los acontecimientos que allá por el año 2013, por noviembre, se desatan en Ucrania, cuando el entonces ministro Azarov del también entonces presidente Yanukovych dan por concluidas las negociaciones con Europa para no firmar el acuerdo del Tratado de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea. Les interesaba más asociarse a la Rusia. Y esto no es un dato menor. Vamos a ver más adelante qué había hecho también Rusia por aquellos años. En Kiev, capital del país, y luego se extenderían por el resto de las regiones, miles de ciudadanos salen a protestar contra Yanukovych y el ministro Azarov y piden sus renuncias, además del reinicio de las conversaciones con Bruselas, sede administrativa y política de la Unión Europea. Decía, recordemos, 2013, porque en ese año también Rusia concretó la formación de la Unión Euroasiática, teniendo a la Rusia como principal país, pero asociándose a Belarus y Kazajstán,
integrando además 7 regiones del antiguo bloque comunista. Completo, informate al 0800-222-6237 o al 4830-0820 o ingresá a www.msec.gba.gov.ar. 5.000 jóvenes ya se decidieron, unite a ellos. Municipalidad de San Martín. Para comunicarse con la productora llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu, 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com. Inclinarse por Rusia, a criterio de Yanukovych, por aquel momento presidente, significaba obtener créditos por parte de Rusia y además un bajo precio del gas. Sin embargo, ya a principios de 2014 y a instancias del Ejecutivo ucraniano, el Parlamento aprobó leyes para autorizar la represión que era cada día más notoria y notable por las calles, sobre todo de Kiev, su ciudad capital. También comienzan las primeras muertes y muchos heridos. Ya para fines de enero renuncia el primer ministro Azarov, pero la oposición reclama también la renuncia de todas las autoridades, incluida la del presidente Yanukovych, y el retorno a la Constitución del año 2004, que otorgaba mayor independencia política al Parlamento. Es notoria la preponderancia del ex boxeador Vladimir Klitschko, y rechazan la oposición formar parte del gobierno. La diplomacia internacional, sobre todo la europea, presionaba al presidente Yanukovych para que derogue estas leyes que mencionaba, represivas de los derechos de los manifestantes, aprobada recientemente, también para disuadir la oposición que tomaba la calle. Ya llegados a febrero, tanto Rusia como la Unión Europea influencian para lograr una salida de la crisis política, económica y social que atravesaba Ucrania y aún hoy en día. Sin embargo, la violencia no cesa y ocasiona más muertos. Finalmente, hacia fines de febrero, el Parlamento ucraniano destituye como presidente a Yanukovych y nombra presidente interino al líder de la oposición. Se anuncian elecciones para el 25 de mayo. Paralelamente, Rusia moviliza tropas hacia la frontera ucraniana. A su vez, Ucrania pone en alerta a sus militares. Pero a nivel diplomático hay otra guerra. Las palabras suenan como amenazas. Estados Unidos dice que Rusia podría salir del grupo de los 8, grupo que reúne a los 7 países más industrializados, formados por Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá y por supuesto Rusia. Las tropas rusas bloquean a las ucranianas. Las tensiones se manifiestan también en los ámbitos bursátiles. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York tiene una tendencia a la baja. Pero Estados Unidos decide suspender la cooperación militar con Rusia. A su vez, sube el precio del petróleo. Quizás esto haya influenciado para que Putin anuncie el retiro de las tropas. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. En San Martín ya comenzó la campaña de vacunación antigripal gratuita para mujeres embarazadas o madres de niños de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como respiratorias, cardíacas o diabetes y personal de la salud. Acércate a cualquier hospital municipal o centro de salud y vacúnate gratis. Municipalidad de San Martín. Sin embargo, no hay plena coincidencia entre Europa y Estados Unidos cómo accionar frente al conflicto, cómo accionar frente a Rusia. Mientras Barack Obama prefiere sanciones más directas, los europeos tienen el problema de que el 60% del gas alemán proviene de Rusia y otros países tienen serios problemas de suministros. Y afirmando que los intereses están cruzados, Gran Bretaña pareciera la menos inclinada de sanciones comerciales contra Rusia, a diferencia de Estados Unidos, que prefiere congelar
las cuentas en bancos y bienes de rusos en el país, los ingleses no quieren poner en peligro los intereses financieros de la City londinense, justo en momentos en que ven emerger al país de la crisis sumergida desde el año 2008. Comienzos de marzo, las advertencias y las propuestas por parte de Occidente de sanciones económicas y diplomáticas van reiterándose. A eso mismo, Putin visita un campo de entrenamiento militar. Para colmo, la reunión prevista del G8 en Sochi, que reúne a los países más industrializados, se suspendía. Mientras tanto, las reuniones entre diplomáticos al más alto nivel se intensifican, incluyendo jefes de Estado y primeros ministros, además de presidentes. Putin se encarga de especificar que en Crimea está protegiendo a los ruso-hablantes de los usurpadores de Kiev, porque habían derrocado al presidente que a criterio de Putin era el legalmente elegido, y sustituirlo por un gobierno pro-europeo. La incertidumbre, la desconfianza, los miedos ganan la mente de los actores involucrados. Además, tenemos que recordar que el dinero está en el medio del conflicto. Una guerra en Ucrania o una quiebra económica de Ucrania pondría en peligro el cobro de activos de bancos europeos. También afectaría los créditos de capitales rusos, que la tienen a Ucrania como deudora por casi 30.000 millones de dólares. En un mundo interconectado y recíprocas dependencias, resulta poco creíble que las sanciones económicas a Rusia tengan el éxito esperado. Son un arma, sí, pero algunos entienden que es un arma de doble filo, congelar activos. También quedarían congelados los pasivos de los bancos y empresas con capital ruso que no podrán reembolsar los préstamos a socios en países como Estados Unidos o Europa mismo. Se aprecia que más del 50% de los negocios que Rusia mantiene hacia afuera son precisamente con Europa. Y la diplomacia europea pretende solucionar el conflicto y pretende solucionar la crisis en Ucrania aportando dinero. Para esto prometen desembolsos, préstamos, ayudas comerciales, económicas, técnicas y financieras. En paralelo, estamos hablando de principios de marzo, Rusia lanza a modo de prueba un misil balístico intercontinental, y el lanzamiento lo informa un vocero, dice que fue exitoso y que se realizó en el polígono de Kapustin, en la región de Astrakhan, cerca del mar Caspio. La Unión Europea congela dinero de Yanukovych y por esos días la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea envía observadores militares al puerto ucraniano de Odessa en el Mar Negro. Ya a mediados de marzo, el Consejo Superior Parlamento Regional de Crimea aprueba una declaración de independencia de Ucrania y reitera su aspiración para ingresar a formar parte de la Federación Rusa. Esto asimismo se verá refrendado por una abrumadora mayoría que por supuesto Ucrania desconoce. Según los resultados oficiales, la mayoría rondaba casi el 97%. Ahora, ¿cómo vemos el conflicto? ¿Lo vemos económico? ¿Lo vemos militar? ¿Lo vemos político? ¿En qué lugar tiene la diplomacia? Bueno, a nivel diplomático hay distintas vertientes. Obviamente están las palomas y los halcones. Estados Unidos al principio se mostraba más como un halcón. Con el correr de los días fue aceptando diversas posturas de sus socios en Europa. Entre los ucranianos que hoy gobiernan, la diferencia está entre los pro-europeos y los prorrusos. Claramente el gobierno actual es pro-europeo. Para este gobierno ucraniano actual, los disidentes, los que toman en este momento las armas en distintas regiones de Ucrania, son terroristas y criminales. Se producen más enfrentamientos y recientemente hemos tenido ocasión de conocer el derribo de un avión con casi 50 militares ucranianos. Esto también derivó en una fuerte protesta y clamor de parte del gobierno ucraniano, destacando que el hecho no quedaría impune. A mediados de mayo se conoce que Rusia realiza un acuerdo con China para proveerle de gas. En este caso, el gas será transportado por un nuevo gasoducto que conectará los campos siberianos a los principales centros de consumo de China. Está previsto que Rusia entregue el gas a partir del 2018. En su momento, Putin anunció que Rusia planea invertir para esto cerca de 55.000 millones de dólares en exploración y construcción del ducto hacia China. Recordemos que el año pasado China consumió unos 170.000 millones de metros cúbicos de gas natural, procedente sobre todo de Asia Central. Según los expertos, Gazprom busca obtener un precio de $400 por 1.000 metros cúbicos de gas con su contrato con la Unión Europea, mientras que China ofreció para este contrato poco más de $350 por esa cantidad. En paralelo, los muertos en esta incipiente guerra civil en Ucrania siguen creciendo.
¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu, 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com. Para comunicarse con la productora llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a producciónelotromedio@yahoo.com.ar. Ya llegados a junio, tenemos que hay varias regiones en Ucrania que manifiestan su autonomía del poder central y su interés por también, así como lo hizo en su momento Crimea, volcarse hacia la Federación Rusa. También las regiones de Luhansk y Donetsk aprueban un referéndum por el que pretenden autonomizarse de Ucrania y posteriormente pretender también la anexión a Rusia. A todo esto, el 25 de mayo se produjeron las elecciones en Ucrania y, como era de prever, ganó el candidato que ya en las encuestas se perfilaba para eso, el chocolatero, el rey del chocolate, como lo dicen en Ucrania, Poroshenko. Y como para ir finalizando, amigas y amigos, empezamos esto diciendo el tema del gas. Y la Unión Europea es un importador neto de energía. Se estima que genera solo alrededor del 40% de su consumo de gas, mientras el resto lo importa, fundamentalmente de Rusia, a través de 3 gasoductos, también de Noruega, Argelia y poco menos de Nigeria. Esto en datos provistos hacia el año 2006. Ante el no pago de la deuda por parte de Ucrania, Rusia amenazó con cortar el suministro a Ucrania. También esto podría afectar el suministro hacia Europa. En el 2007, los europeos le compraron a Rusia, que además posee un tercio de las reservas globales de gas, un total de casi 170.000 millones de metros cúbicos, cifra en poco más de un 4% superior al 2006. Europa se abastece de esto a partir de 3 grandes sistemas de gasoductos, pero el mayor de los cuales pasa por Ucrania, el segundo por Bielorrusia y el tercero por Turquía. Ahora conocemos, y ya para ir finalizando, que efectivamente la advertencia de Rusia se ha concretado. Gazprom suspende el envío de gas a Ucrania y advierte que esto podría traer posibles perturbaciones para el suministro a la Unión Europea si Ucrania se apropia del gas que pasa por su territorio con dirección precisamente a la Unión Europea. Además, el operador Gazprom anuncia que va a interponer una demanda en el Tribunal del Arbitraje Internacional de Estocolmo para reclamarle a Ucrania una deuda por casi 4.500 millones de dólares. La decisión fue anunciada por el ministro de Energía ruso, Yuri Prodan, quien aseguró que Moscú mantendrá el flujo de gas hacia Europa. Sin embargo, esto también dependerá de que la empresa Naftogaz de Ucrania no se apropie de este gas e intente usarlo para sí. De ahora en adelante, al menos por ahora, para que Ucrania quiera gas y utilice el gas ruso, deberá pagar por adelantado el gas que va a consumir. Finalmente, y al modo de cierre, siglo XXI nos promete conflictos, pujas internacionales entre colosos, potencias económicas, potencias que protegen militarmente sus riquezas, potencias que ansían más recursos y tragan territorio para abastecerse, evocando quizás el supremo interés del Estado, de la nación y hasta el del pueblo, por el que dicen trabajar. Pero también el siglo XXI nos verá con grandes desplazamientos de personas que huyen precisamente de lugares con riesgo para sus vidas y que tratan de llegar a lugares de paz. También derechos humanos relegados al papel de meros espectadores. Y, finalmente, un medio ambiente deteriorado y al que se le presta poca atención. El otro medio. Realizado por Dimas Producciones.